habíamos visto la parte general en la charla anterior y nos habíamos abocado a lo que era el FAS, o sea, la ecografía dirigida al traumatismo abdominal. Recuerden que nos abocábamos a 4 sectores, que eran hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, epigastrio y la parte retrovesical. En hipocondrio derecho teníamos que ver el hígado, el riñón, veíamos el espacio hepatorrenal y veíamos el costo, el saco, costo diafragmático, siempre en busca de alguna patología referida al trauma. En la parte de hipocondrio izquierdo evaluamos el vaso, el riñón izquierdo, por supuesto, y la gotera paretocólica izquierda. En epigastrio veíamos páncreas, veíamos parte del lóbulo izquierdo hepático, y llevando el transductor hacia arriba, en dirección hacia craneal, veíamos el espacio pericárdico para ver la presencia de líquido en el pericardio. Y en la parte inferior, en la parte retrovesical o en el fondo de saco de Douglas, para ver la presencia de líquido. En hipocondrio derecho vimos el hígado, que vimos las características del hígado, que es un órgano de contorno claro, de un parénquima homogéneo y de mediana ecogenicidad. Habíamos visto la parte vascular, la parte biliar, habíamos visto algunas imágenes quísticas. Recuerden que todo lo que es líquido no genera ecos, por eso que se ven como si fuesen imágenes negras por completo. Habíamos visto la parte biliar, referida a la vesícula, con el contorno de sus paredes regulares, su contenido econegativo por el líquido, y la patología que puede asentar en ella fundamentalmente la parte litiásica, que recuerden que como es un elemento de alta densidad, produce un total reflejo del sonido, por eso queda una imagen bien blanca, bien ecorefringente, con el característico cono de sombra acústico posterior. Habíamos visto algunas patologías en la pared, con engrosamiento parietal, formación de pólipos o depósitos colesterínicos o cálcicos. En la parte de vaso, en la parte de hipocondrio izquierdo habíamos visto vaso, y habíamos nombrado el riñón izquierdo. En la parte de epigastrio nos habíamos abocado al páncreas, habíamos visto las relaciones, la parte vascular, y en la parte abdominal baja habíamos visto lo que era el espacio retrovesical. Es decir, que para completar un poco lo que ya habíamos visto, hoy voy a referirme así en forma somera a lo que es la parte renal, vesical y ginecológica que les interese en caso de una urgencia, de un traumatismo o de una presentación de un paciente en la urgencia. El riñón, acá tenemos lo que es el esquema anatómico, lo tenemos por dibujo y por corte tomográfico, la característica forma del riñón, que se representa también en la imagen. La parte blanca corresponde a la parte medular, la parte más oscura es la parte de parénquima. Acá está la fascia de Gerota que lo separa o lo diferencia del hígado que está acá arriba. ¿Se ve el cursor? Acá la parte hepática, acá la parte del seno renal y la parte cortical. Lo mismo aquí, otra imagen, la forma característica, con tonos regulares, bien diferenciados, bien separada lo que es la renal de la cortical. Un riñón que oscila entre los 10 y los 15 centímetros de diámetro longitudinal, que está alrededor de entre los 5 y los 7 centímetros de diámetro transverso y alrededor de los 35-40 de diámetro antero-posterior, con un espesor cortical medio que varía entre los 10 y los 15 milímetros. Tenemos que, digamos, tener presente bien la imagen de lo que es un riñón normal o habitual, para que cuando se presente alguna alteración sepamos cómo interpretarla. Este es un corte transverso, se ven aquí la vena renal, la arteria,
la parte cortical y la parte medular. Esta es el hígado y acá está el riñón. Este es el riñón derecho. Recuerden que como estamos acá en la imagen, yo estoy de frente al paciente, o sea que esta es la derecha del paciente, esta es la izquierda del paciente, los pies están, la cabeza está atrás y los pies están atrás mío, ¿sí? Para interpretar el corte. O sea que es un corte transverso para mediano derecho. Aquí ya estamos viendo patología. Esto es litiasis renal. Claro, esto es una litiasis probablemente, o sea, no probablemente, una litiasis múltiple, que cuando se presenta así es muy fácil de diagnosticar, porque es realmente una imagen muy llamativa. El tema es cuando los litos son chiquititos y es donde se produce a veces la dificultad para verlo. Acá se ve un calculito en cálices superiores. Esto es hígado, acá se ve el contorno del riñón, y acá se ve la imagen litiásica ecorefringente con el cono de sombra acústico posterior, característico de este tipo de patología. Acá tenemos otra litiasis en cálices medios, con una leve dilatación de los cálices. Aquí se ve hígado, y acá está la parte cortical. También vemos lo que es la patología por dilatación. Esta es una dilatación de la pelvis. Fíjense que esto no tiene ecos, o sea, esto es líquido. Fíjense que hay un reforzamiento sónico posterior, que así como se comporta el líquido, recuerden que el sonido pasa por un medio líquido, se incrementa en su potencia y por eso queda un reforzamiento sónico en la parte distal. Estos son diferentes grados de dilatación pilocalicial. Esta es leve, esta es moderada y esta es grave, ¿no? Fíjense cómo están dilatados la pelvis y los cálices, ¿no? Y en ciertos casos llega a disminuir el espesor de la parte cortical. También podemos determinar lo que son las patologías por la presencia de masas sólidas o líquidas. En este caso, un quiste seroso simple, situado en la valva anterior y en el seno del riñón derecho. Volvemos al corte, esto es hígado. La cabeza del paciente está hacia la izquierda, los pies del paciente están hacia la derecha. Esto es anterior y esto es posterior del paciente. O sea que este es hígado, este es el riñón, aquí, y aquí se ve un quiste seroso simple, de contornos regulares, sin tabique y sin ecos en su interior. Lo mismo esta imagen en el del polo derecho, polo superior del riñón derecho. Acá también vemos el hígado, aquí el contorno renal, y acá tenemos la imagen quística que comprime parte del seno. Otro quistecito, que en este caso está tabicado, que parece que simulase el contorno del riñón, pero es un tabique único en una imagen quística. Con imágenes quísticas múltiples, aquí tienen una, aquí tienen otra, aquí hay otra, y ahí hay otra, ¿no? O sea, pueden ser simples o múltiples, pueden ser simples o tabicadas también. Acá tenemos una imagen de contenido mixto. Fíjense que está el contorno del riñón, la parte cortical, la parte medular, la parte cortical, y en la valva anterior, acá se ve una imagen de contenido mixto. Esto que es líquido y esto que es sólido o semisólido, que puede corresponder probablemente a un coágulo, o sea, un quiste hemorrágico. Acá ya estamos hablando de masa sólida. Fíjense cómo cambia la ecogenicidad de la imagen. Esto también está sobre el polo superior del riñón derecho, de contornos bastante regulares, ecogénico, moderadamente heterogéneo. O sea que esto nos hace pensar en la posibilidad de que sea alguna patología de tipo maligna. Distinta esta imagen, que fíjense que es de contornos más regulares y más homogéneo el contenido, esto nos hace pensar en una patología de tipo benigno. De todos modos, siempre es una sugerencia, una suposición, ya que el diagnóstico de benigno o maligno no lo vamos a hacer nosotros. Acá está el contorno renal,
se ve la parte medular, la parte cortical, y allí la imagen de la masa ocupante de espacio. Aquí se ve una hipertrofia de las columnas de Berti, que es parte del parénquima que se mete en la parte del seno. Eso hay que tratar de no confundirlo con una imagen ocupante de espacio. Esto es una hipertrofia del mismo tejido del parénquima renal. Acá tenemos otra imagen litiásica en los cálices inferiores del riñón. Y acá tenemos una imagen en estadios iniciales, generalmente, probablemente, o sea, no probablemente, de característica sólida, pero que recién empieza a diferenciarse, y es cuando obtienen este tamaño que es donde se hace más difícil la identificación y donde hay que prestarle a veces un poco más de atención. Acá tenemos un caso de hidronefrosis severa. Fíjense que está la pelvis dilatada, están los cálices bien dilatados. Bueno, y con eso, digamos, completamos un poco lo que podemos ver, sobre todo en la parte renal. Siguiendo a la parte ureteral, el uréter por su disposición es de difícil visualización en el tercio medio, fundamentalmente, porque queda cubierto por asas intestinales. Generalmente lo vimos en la parte inicial, cuando sale del riñón, y lo podemos ver en el tercio distal con una vejiga llena. En este caso se ve un uréter distal dilatado con una imagen litiásica en el extremo distal antes de la desembocadura en la vejiga. Pero la parte media no es fácil de visualizar. De todos modos, como recuerdan que hablábamos la otra vez, siempre hay que jugar con el transductor, es decir, ir moviéndolo de un lado para otro tratando de buscar la imagen. Lo que puede ayudar para seguir el uréter, en el caso, por ejemplo, del uréter derecho, es poner al paciente en un decúbito lateral izquierdo, buscando de esa manera que la masa intestinal se desplace hacia la izquierda, y con el transductor nos vamos dirigiendo por el espacio paritocólico derecho, tratando de seguir desde el riñón, tratando de seguir la imagen tubular que nos va a dar el uréter. Para comprobar el uréter y diferenciarlo de una estructura vascular, si podemos prender el Doppler, es muy fácil. Las imágenes vasculares se van a teñir de rojo o de azul, de acuerdo a que el flujo sea centrífugo o centrípeto, mientras que en la estructura ureteral no va a haber señal Doppler. Sigamos con vejiga. En vejiga vamos a ver la anatomía normal. Es un órgano de paredes delgadas, finas, de contenido líquido homogéneo, totalmente anecoico, es decir, que no genera ecos en su interior. Bueno, esta no es una vejiga de contornos muy regulares, fíjense que la pared acá está un poco irregular, tiene acá una patología sólida en pared, pero el contenido, fíjense que es líquido econegativo, ¿no? Totalmente sin ecos. Acá tenemos, por supuesto, en una mujer, se ve acá el útero, y acá el contorno de la vejiga. Lo mismo acá en un corte longitudinal, vejiga de contornos regulares, sin ninguna imagen en sus paredes, así como se ve una imagen normal en un corte longitudinal. Y esto es un corte transverso. Esta es una imagen de un divertículo. Fíjense que esta es vejiga, acá está el cuello del divertículo, y acá está el divertículo, en este caso un divertículo posterior. Cuando nos quedan dudas, al paciente le hacemos vaciar la vejiga y ver que se modifica tanto la imagen y el volumen vesical como el volumen del divertículo. Acá ya empezamos a tener lo que es la patología, generalmente de tipo maligna, la patología sólida. Esta es una imagen de contornos irregulares, sólida, vegetantes, exofíticas al interior de la vejiga. Lo mismo aquí. Esta es una imagen litiásica. Tenemos dos litos acá en el piso de la vejiga, con el característico cono de sombra acústico posterior. Acá tenemos otra imagen tumoral, sólida, fíjense que también genera el cono de sombra acústico distal,
una pared de una vejiga de lucha. Fíjense que es una pared que está engrosada e irregular. No es la pared delgada como la que sabemos ver y que se ve parcialmente acá en la parte superior. Acá tenemos una vejiga en un hombre, esta es la próstata, que protruye hacia el interior de la vejiga, y acá por detrás o por arriba hay una imagen litiásica con el cono de sombra acústico distal, y aquí el contorno de la vejiga. Otra imagen polipoide, acá seguramente si aplicamos el Doppler vamos a ver que hay una vascularización acentuada, una vejiga de contornos regulares de contenido líquido homogéneo, pero con esta imagen que crece hacia el interior o hacia la luz de la vejiga. Otra imagen, paredes engrosadas, contorno irregular, imagen sólida de tumor sólido de vejiga. Tenemos que tener en cuenta, a ver si volvemos para atrás, tenemos que habituarnos siempre, primero, a hacer que el paciente tenga vejiga llena. En caso de, saben que el llenado de vejiga lleva su tiempo. En caso de necesidad, lo que se puede hacer es colocar una sonda y llenar la vejiga con suero físico. Traten de acostumbrarse siempre que hagan una ecografía de ir a ver vesículas, para habituarse a ver lo que es una vesícula normal, cosa que cuando aparezca algo que no es lo habitual, saber diferenciarlo y anotarlo, y bueno, y seguir ahondando en el diagnóstico. Nos queda ahora, por último, hablar un poco de la parte ginecológica, que puede haber patología que den urgencia para la guardia. El útero se lo puede ver por vía transvesical o por vía transvaginal. Esto es una vaginal transvesical, o sea que la vemos a través de vejiga llena. Este es el canal vaginal, esto es cuello, miómetro anterior, fondo, miómetro posterior, cuello. Esta zona más blanca es la que corresponde al endometrio. Esto es un corte longitudinal, esto es un corte transverso. Lo mismo aquí, un corte transverso del útero, pared posterior, borde lateral izquierdo, pared anterior, borde lateral derecho, riñón derecho, ovario derecho, y aquí el ovario izquierdo. De paso, fíjense acá la vejiga, una vejiga de contornos regulares, pared fina, de contorno totalmente econegativa, o sea, sin ninguna imagen en su interior. Acá tenemos otra imagen de un útero longitudinal, canal vaginal, cuello, pared anterior, fondo. Perdón, pared posterior y cuello. Acá se ve muy bien el útero, se ve el endocervix, se ve el endometrio, se ve la parte miometrial, de paredes regulares, uniformes. Eso tenerlo en cuenta para cuando vayamos a ver lo que es la patología, fundamentalmente de pared. Estas son imágenes en el cuello. Estas son frecuentes, no confundirla con patología, sino que son dilatación son los famosos huevos de Nabot, o sea que es por retención de líquido de las glándulas de secreción del cuello. Son frecuentes y generalmente desaparecen en forma espontánea. Acá tenemos una patología sólida, este es el famoso mioma, es un mioma intramural posterior, fíjense, de contornos bastante definidos, de una ecogenicidad, puede ser similar, mayor o menor a la del miometrio. Acá está comprimiendo y desplazando la parte endometrial, pero es muy fácilmente demostrable. Esta ya es una imagen a nivel del cuello, que por las características impresiona más de tipo maligno. Ya el punteado es diferente. Un útero que tampoco está en las mejores condiciones. Acá se ve otra imagen.
Lo mismo aquí, esto tiene todas las características de ser un miosarcoma, muy probablemente. En esos casos vamos a ver que acá tenemos líquido en el Douglas. Este es un corte longitudinal, se ve acá el canal vaginal, el útero, miómetro anterior, fondo, miómetro posterior, líquido en el Douglas. Y esto en un corte transverso, se ve acá vejiga, se ve el riñón derecho, se ve el útero y líquido acá en el fondo del saco de Douglas. Otra cosa que se ve bien es el DIU. Los DIU, los clásicos, los que se ven bien, no así el Mirena, que es el endoceptivo, el que tiene componentes hormonales, que por sus características de fabricación da ecos bastante débiles, o sea que hay que a veces buscarlo con un poco más de dedicación. Si no, los DIU clásicos se ven muy ecorefringentes, y bueno, acá podemos determinar si están ubicados bien, tocando el extremo superior sobre el fondo del útero, o si está desplazado hacia abajo. Generalmente lo que hacemos es medir la distancia que queda entre el extremo superior y o sea, cuánto endometrio queda libre, que con eso tenemos una noción de si está desplazado o no en su ubicación el DIU. Acá tenemos vejiga, canal vaginal, cuello, miometro anterior, fondo, miometro posterior, y acá encontramos líquido en el fondo del saco de Douglas. La importancia del líquido en el fondo del saco de Douglas, bueno, depende de los datos clínicos del paciente. En una paciente sin ningún dato clínico de relevancia, encontrar este líquido, bueno, investigamos en qué momento está del ciclo, porque puede haber sido inmediatamente posterior a la ovulación, y lo que se ha ajustado acá es líquido folicular por la rotura del folículo. Las cosas cambian cuando viene acompañada de dolor o de alteración del hematocrito, bueno, algo que puedan complicar. Acá tenemos más imágenes líquidas en Douglas. Visto así, lo único que me dice es Douglas, líquido en Douglas, pero no me ayuda a diferenciar si esto es líquido libre o si hay líquido tubario. Por eso vuelvo a reiterar, hay que acostumbrarse a mover el transductor, cosa de tratar de seguir si esta imagen realmente es así ovalada o si es una imagen tubular, o sea, seguirla con el transductor, tratando de ver si esto es un pliegue o si es un contorno por una imagen quística, o si es una imagen tubular doblada sobre sí mismo y que forma un pliegue, y eso es la imagen que nos da. Por eso que si las imágenes solas, sin clínica, mucho no nos dicen. Tenemos también la parte ovárica. Acá se ven los ovarios, se ven la imagen de los folículos. Se los muestro por lo siguiente. Acá se ven los folículos, esta es la representación de los folículos. Imagen econegativa o de baja ecogenicidad debido al contenido líquido de los folículos. Este es el parénquima ovárico, que es de una ecorefringencia media, homogénea. Lo mismo aquí, todas esas imágenes que ven son folículos, que con más razón cuando la paciente ha sido estimulada se los ve en un número mayor y de tamaños variados. Ovarios con folículos. Esta es una imagen transvesical, ¿sí? Y la que vimos anteriormente es una imagen transvaginal. O sea, el transductor está acá, o sea, que lo único que nos separa del ovario es el espesor de la pared vaginal, por eso que la imagen es mucho más nítida y mucho más elocuente. Pero ustedes lo que van a estar haciendo es ecografía, creo, por ahora transvesical, después podemos ahondar en la parte transvaginal. Acá folículos de distintas dimensiones, diámetro longitudinal del ovario que ronda alrededor de los 3 centímetros, y el diámetro anteroposterior que está alrededor de los 2-3 centímetros, y los folículos que llegan a medir, o sea, los empezamos a ver alrededor de los 3-4 milímetros, y llegan hasta los 18-20 milímetros, que es en el momento que cuando hay un pico estrogénico rompen y producen la ovulación.
ovario derecho, ovario izquierdo, útero, vejiga, folículos, un quiste seroso simple, fíjense, este es el ovario, acá se ve la imagen quística de contornos, perdón, de contornos regulares, no tabicada, contenido totalmente econegativo. Eso es un quiste seroso simple. Este es un quiste de dermoides. Acá está el ovario, se ven dos folículos, y se ve esta imagen ecorrestringente. Muchas veces es de cogenicidad heterogénea. Recuerden que el quiste dermoide puede tener estructuras múltiples, huesos, pelo, etcétera, etcétera. O sea que es una imagen que se ve y se repite en el tiempo. O sea, cuando queda duda, bueno, volvemos a rever la paciente con más o menos vejiga, y en caso de dudas, ahí indicaríamos una imagen transvesical, transvaginal, que en este caso, donde se ve con más detalle y más nitidez. Acá se ve parte del útero, ese es el endometrio. Acá se ve una pequeña colección líquida que puede corresponder a un huevo de Nabot. Líquido en Douglas. Acá tenemos un quiste hemorrágico, un contenido de líquido homogéneo. Aquí se empieza a organizar el coágulo, empieza a dar estas imágenes. Lo mismo aquí. Tenemos folículos, y acá un folículo probablemente sangrante, por eso es el aspecto que tiene. Acá tenemos, estas son imágenes muy típicas, pero ya de quistes de un tamaño considerable. Fíjense que se empieza a ver todo como un trabeculado. Esto es cuando se empieza a organizar la fibrina de un quiste hemorrágico, y es como se ve, ¿no? Acá todavía se ve líquido, acá está conformándose el coágulo. Como un comentario aparte, esta imagen, esta fundamentalmente de este tipo, a veces los vemos cuando hay un folículo luteinizado no roto, que generalmente controlado de un ciclo para el otro, si la clínica no nos apura, vemos que desaparece. Y por último, acá tenemos un contenido hipodenso homogéneo. Esto corresponde a un endometrioma. Recuerden que el endometrioma son quistes hemorrágicos de larga data, por eso se llama quiste achocolatado, porque digamos, el contenido sanguíneo que tiene el quiste es como un chocolate. Pero se lo ve así, de forma bien homogénea. Y nos queda como algo importante y fundamental, que es la presencia de un embarazo ectópico. Acá se ve cuello de útero, pared anterior, fondo, pared posterior, cuello de útero. Y aquí se ve una imagen sacular, se ve el contenido líquido, y aquí se ve el embrioncito. No siempre se lo ve así. Lo que tenemos que buscar es la imagen sacular fuera del útero y ver acá la estructura embrionaria, y que esta estructura tenga una actividad rítmica, o sea, ver el latido cardíaco del embrioncito. Acá tenemos otro saco gestacional, tenemos a ella, este es un embarazo grandecito. Lo mismo acá ya empieza a haber parte de complicación, se ve el útero, acá se empieza a ver una extravasación sanguínea, se ve, probablemente si hay coágulos aquí se ve el saquito, ahí se ve el embrioncito. En este caso, seguramente con una punción del Douglas vamos a encontrar sangre. El tema del diagnóstico del embarazo ectópico tiene sus bemoles. Sirve para confirmarlo, decimos, pero no sirve para descartarlo. ¿Sirve para confirmarlo? Sí, cuando vemos el saquito fuera de la localización habitual, cuando vemos el embrioncito, cuando detectamos latidos cardíacos. Pero no es tan válido para descartarlo, porque muchas veces puede estar y no lo vemos, o podemos estar en una fecha distinta a la que correspondería a la última menstruación, por ejemplo, una paciente con una ovulación tardía. Bueno, puede que no, de acuerdo al tiempo que realizamos el estudio, no lo veamos.
Por eso que siempre nos apoyamos en la clínica y tiene valor cuando es positivo, pero no descartar si no, no hay cuando no lo vemos. No lo vemos, hay que decir, no, que no está. Y seguir ahondando en el diagnóstico porque es una patología que nos puede llevar a complicaciones y a dolores de cabeza. Acá tenemos, por ejemplo, un embarazo ectópico que se hizo saliendo por la cicatriz del útero. Fíjense que acá está el cuello, acá estaría la histerorrafia. Ahí ustedes saben que cuando se hace la histerorrafia, o cuando se hace la incisión en el útero, la pared queda engrosada, a veces queda muy, muy débil, y bueno, acá se produjo la implantación del saquito por fuera del útero saliendo a través de la incisión de la cesárea. Y por último tenemos las inflamaciones en la trompa de falopio, la famosa EPIA, la enfermedad inflamatoria pelviana, donde vemos las trompas de paredes engrosadas, de contenido líquido heterogéneo. Acá se ve como si fuesen dos imágenes, pero lo que vuelvo a repetir, si vamos moviendo el transductor, seguramente llegamos a tener esta imagen. O sea, la imagen tubular, que es lo que nos pone en presencia de que se trata de una trompa. Por eso siempre variar la posición del transductor, variar el momento de la inspección del paciente, llenar, vaciar vejiga, es decir, jugar un poco con el transductor y tratar de ubicar siempre la imagen que más nos corresponde. Así que, bueno, quedo a disposición de las preguntas que dispongan y hasta aquí llegamos.